Buenos días, niños y niñas. Bienvenidos a la semana número 22, Juegos para convivir mejor. Así hemos denominado esta semana número 22 de las clases Aprendo en Casa. Con muchas ganas, ¿verdad?, para aprender nuevas cosas en esta semana. Bien, hoy lunes 31 de agosto del 2020. Trabajaremos el área de comunicación. Acá te presento unas imágenes. Ahí tiene dibujos, tiene textos y también vemos a la luna y al sol, ¿no es cierto? ¿Se imaginan cómo se llamará nuestro tema de ahora? ¿Tendrá que ver las imágenes con nuestro tema de ahora? Leemos sobre el día y la noche. Así se llama nuestra actividad de ahora. Nos vamos a divertir mucho. Continuamos. Materiales para la actividad. Asegurémonos con esos materiales. Un lápiz, tu cuaderno y tu borrador. Solamente con esas tres cosas vamos a trabajar ahora. Muy bien. Estas 2 semanas conocerás cómo organizar mejor tus tiempos, reorganizar tus tareas según el día y la noche y alternar momentos de juego en tus actividades. Al finalizar la siguiente semana, compartirás todo lo aprendido al presentar la reorganización de tu horario de actividades que favorecerá tu organización personal y la convivencia en familia. Es por ello que hoy leerás para compartir la información con tu familia. Nuestras metas de hoy que debemos tener en cuenta el desarrollo de esta actividad. Explicar de qué tratará el texto antes de leerlo. Ubicar información en el texto escrito. Explicar la causa y el efecto de las acciones que señala el texto. Opinar para qué se colocaron las imágenes en el texto. Muy bien, antes de leer, observa las imágenes y lee el título del texto. ¿Quiénes aparecen y qué están haciendo? A ver, observa ahí. ¿Qué es lo que ves? Mira todas las imágenes. ¿Qué hará cada niño? El título, aquí de día y allá de noche. Así se ha titulado este texto. Muy bien, ya observaste, ¿verdad? Todo lo que tenemos acá. Luego, fíjate en cómo está organizado, cómo inicia, qué contiene y recuerda si alguna vez viste un texto similar en algún libro. Piensa y responde las preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. Para ello te presento nuevamente acá el texto y ya te darás cuenta, a ver, en la primera presentación del texto solamente vimos imágenes, ¿verdad? Y el título. ¿Y ahora qué más estamos viendo? Así es, estamos viendo pequeños textos, ¿no es cierto? Dice, a ver si te recuerda alguna vez has visto eso en alguno de tus libros. Muy bien, y piensa y responde las preguntas. Te presento las preguntas. ¿De qué tratará el texto? A ver, ahí da tu respuesta. Según lo que has observado. ¿Qué texto será? A ver, imagínate, ¿será una receta? ¿Será una historia? ¿Un cuento? ¿Una historieta? ¿Qué será? A ver, coloca ahí lo que tú creas que es. ¿Ya? Muy bien. Ahora vuelve a observar el texto. Y se trata de una historieta y está organizada en viñetas. Muy bien, entonces si te das cuenta, ya está acá, ¿verdad? La respuesta a nuestra pregunta, ¿qué texto será? Dice que es una historieta. ¿Ya? Y está organizada en viñetas. ¿Y cuáles son las viñetas? Las viñetas son estas. Mira, por ejemplo, acá tenemos la primera viñeta. Y también tiene números, si te das cuenta. La segunda viñeta, tercera viñeta, cuarta viñeta, ¿ya? Quinta viñeta y sexta viñeta.
Muy bien. ¿Sabías que las historietas están organizadas en una secuencia de viñetas que cuentan una historia mediante imágenes y textos cortos? Muy bien, acá ve las imágenes y los textos cortos que aparecen encerrados en un globo. ¿Ya te das cuenta acá? Está encerrado en un globo. Cuadrados y también circulares, ¿verdad? La forma de los globos varía según las emociones que expresan de pensamiento y diálogo. Muy bien, si nos damos cuenta acá, ¿qué estará haciendo el niño ahí? ¿Qué dice? Vamos a ir leyendo, ¿ya? Dice 1, ya esta es la viñeta 1, Perú. ¿Qué dice el niño? Llamaré a mi amigo Pedro, ¿ya? Dice eso. La viñeta 2, Italia. ¿Él será su amigo Pedro? Claro, él es Pedro. ¿Qué pasa? Viñeta 3, Italia. Gerr, dice Pedro. ¿Quién llama a esta hora? No, muy molesto está, míralo, ve cómo está. Y el celular está sonando, ¿verdad? ¿Qué dice la viñeta 4? Perú. ¿Qué estará haciendo? Eso piensa. Juan. ¿Por qué no responde Pedro? Dice. Él dice, ¿qué estará haciendo? Él piensa ya en su cabecita. Y luego ya dice, recuerda que es a través de pensamientos y diálogos. ¿Por qué no responde Pedro? Dice él. Vamos a la viñeta 5. Italia. Mejor le escribo. ¿Ya? Él es Pedro, recuerda. Juan, ¿por qué llamas a medianoche? Ya, eso le escribe Pedro. Perú. Pedro está escribiendo. Ya, eso está pensando Juan. Muy bien, luego, ¿qué dice? ¿Cómo que medianoche? Si es de día. Viñeta 6. Perú. Perdón, Italia. ¿Perú de día? Sorprende, ¿no? No entiendo. ¿Por qué ocurre eso? Perú. ¿Italia de noche? ¿Eso piensa? Juan. No entiendo. ¿Por qué ocurre eso? Dice también Juan. Si te das cuenta, esta es una historieta de la comunicación de unos amigos, ¿verdad? ¿Qué más habrás identificado? Mira, en Perú está de día, ¿no es cierto? Estamos viendo el sol. Y en Italia está de noche. Muy bien. ¿Y qué dicen ambos niños? No entiendo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué en Italia está de noche? ¿Y por qué en Perú está de día? A lo mejor tú también tienes familiares que viven en otros países y a lo mejor te ha ocurrido. Bien, continuemos. Ya ahí nuevamente te he presentado el texto. Seguimos. Para leer las historietas es importante que tengas en cuenta los siguientes pasos. A ver, ¿qué pasos? Ubica el inicio del texto, primera viñeta. Ya, eso vas a hacer, vas a ubicar el inicio del texto. Identifica la secuencia de las viñetas. Fíjate si tiene números. Lee según el orden de las viñetas. Secuencia de números. En cada viñeta lee los globos de izquierda a derecha. Acuérdate, de izquierda a derecha vamos a leer, dice los globos. Muy bien, entonces estos pasos debemos tener en cuenta para poder leer una historieta, ¿verdad? Muy bien. Lee o escucha en silencio toda la historieta teniendo en cuenta los pasos. Ahora sí, te recuerdo acá. El primer paso. Ubica el inicio del texto. Primera viñeta. A ver, ¿cuál es la primera viñeta? Ya lo trabajamos, ¿verdad?
Esa es la primera viñeta. Muy bien. Esta de acá, todo este cuadradito es la primera viñeta. ¿Qué más nos dice? Ya ubicamos entonces el inicio del texto, ¿verdad? Ahí inicia. Así es. ¿Qué más? Identifica la secuencia de las viñetas. Fíjate si tiene números. ¿Tiene números? Sí, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Tiene 6 viñetas esta historieta. ¿Qué más nos dice? Lee según el orden de las viñetas. Ya, quiere decir que vamos a empezar por la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, que es la última viñeta. Muy bien. En cada viñeta lee los globos de izquierda a derecha, dice. ¿No es cierto? Entonces vamos a leer de acá hacia acá. Empezamos acá y terminamos acá. Muy bien. ¿Qué más? Listo. Entonces, vamos a leer de nuevo, otra vez. ¿Ya? Título. Aquí de día y allá de noche. Así se titula esta viñeta. Perú. Llamaré a mi amigo Pedro. Ya, dice el niño. En la segunda viñeta. En Italia. Rum, zum, suena el celular. ¿Y qué está haciendo el niño ahí? Está descansando, ¿verdad? ¿Qué pasa en la tercera viñeta? En Italia. Grrr. ¿Quién llama a esta hora? Dice el niño muy furioso. Mira, ve su cara, cómo está. Y el celular sigue rum, rum, sigue timbrando, ¿verdad? ¿Y qué pasa en la cuarta viñeta? ¿Qué piensa el niño? Este niño se llama Juan, ¿ya? Él está en Perú. ¿Qué estará haciendo? Piensa, ¿ya? Él en su cabecita, mira, si te das cuenta de dónde sale este texto. Luego, ¿qué dice? ¿Por qué no responde Pedro? Se pregunta. ¿Qué pasa en la quinta viñeta? A ver, en Italia. Mira cómo está en Italia. ¿Ya? ¿Qué dice Pedro? Mejor le escribo. Piensa en su cabecita. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice él a través del diálogo? Juan, ¿por qué llamas a medianoche? Le escribe Pedro a su amigo Juan. Juan está en Perú. Pedro está escribiendo, dice, piensa él. Ya, mira el globo de donde sale su cabecita. Y luego dice, ¿cómo que medianoche si es de día? Si te das cuenta, acá en Perú estamos de día y en Italia está de noche, ¿verdad? Así es. Y vamos a la sexta viñeta. Italia. Piensa Pedro, ¿Perú de día? Y luego dice, no entiendo, ¿por qué ocurre eso? Perú, Juan, ¿qué dice? ¿Italia de noche? Eso es lo que él piensa, ¿no? ¿Y qué dice? No entiendo, ¿por qué ocurre eso? ¿Te das cuenta? Ambos niños se hacen la misma pregunta. Luego de haber leído el texto, conversa con un familiar sobre su contenido. Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Quiénes son los personajes de la historia? ¿Dónde vive Juan? ¿Por qué dices que vive ahí? ¿Dónde vive Pedro? ¿Por qué dices que vive ahí? ¿Por qué Juan estaba despierto? ¿Por qué Pedro no atendió la llamada telefónica de Juan? ¿Por qué se molestó Pedro? ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Pedro? Retorna al texto y ubica información para responder las preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. Ya, esto lo vas a hacer en tu cuaderno. Pide ayuda a un familiar. Recuerda que puedes leer o escuchar las veces que necesites el texto. Ya, este es el texto. Puedes volver a leerlo las veces que sea necesario hasta que tú lo entiendas. Y vamos a contestar esas preguntas, ¿verdad? Muy bien. ¿De quiénes nos habla el texto? Similar a las que conversaste con tu familia, ¿verdad? ¿De quién nos habla? Así es, de Juan y Pedro, ¿verdad? Muy bien, de Juan y Pedro. ¿De dónde llamó Juan a Pedro? ¿A
Acá está, mira, el país. De Perú le llamó Juan a Pedro. ¿Cierto? Muy bien. ¿Dónde se encontraba Pedro? Acá nos indica su país. En Italia. Así es. ¿Por qué Pedro se molestó? A ver, ¿dónde vemos a Pedro molesto? ¿Será en la viñeta 1, en la viñeta 2, en la viñeta 3, en la 4, en la 5, en la 6? A ver, ayúdame a encontrarla. Así es, en la viñeta 3 vemos a Pedro que está muy enojado, ¿verdad? ¿Por qué se molestó? Porque Juan lo llamó a medianoche, ¿no es cierto? Cuando él estaba descansando. En Italia era de noche, mientras acá en Perú era de día. Porque Juan lo llamó a medianoche. Para dar respuesta a la última pregunta, ¿por qué Pedro se molestó? Ten en cuenta las siguientes sugerencias. Ubica la viñeta donde se ve molesto a Pedro. Ya lo ubicamos, ¿sí te acuerdas? Así es. Fíjate detenidamente en los diálogos y las imágenes, las expresiones de las emociones también. Busca más pistas en las viñetas anteriores, analiza la información que brindan las imágenes. Piensa qué relación existe entre las viñetas identificadas, viñetas cercanas y donde se ve molesto a Pedro. Acá está. A ver, será en la primera. ¿Qué dice la primera? Primera viñeta 1 es Perú. Llamaré a mi amigo Pedro. ¿Quién dice eso? Ya lo vimos, ¿verdad? Él es Juan. ¿Será acá donde podemos dar respuesta a nuestra pregunta? ¿Por qué Pedro se molestó? A ver, ¿qué opinas? ¿Será en la viñeta 2? Dice Italia. Y el celular está que rum, ¿verdad? Que está que suena. ¿Será en la viñeta 3? Dice, ¿quién llama a esta hora? Está en Italia. ¿Quién es él? Es Pedro. Acá estará nuestra respuesta. Así es, porque Pedro se molestó. Ahí está molesto, ¿verdad? Muy bien. Listo, ya puede responder por qué Pedro se molestó. ¿Por qué Pedro se molestó? Pedro se molestó, ¿por qué? A ver, porque Juan lo llamó a medianoche. Así es. Observa el sol y la luna en las siguientes viñetas. Mira. Observa el sol y la luna. ¿Y qué dice en cada viñeta? Italia, mejor le escribo, dice Pedro. Juan, ¿por qué me llamas a medianoche? ¿Y qué dice Juan en Perú? Pedro está escribiendo, piensa él. ¿Cómo que medianoche si es de día? Se sorprende, ¿verdad? Juan se sorprende y Pedro también se sorprende. ¿Por qué se sorprenden? Porque hay un cambio, ¿verdad? Mientras en Italia está de noche, en Perú estamos de día. Así es. Poco a poco vamos a ir descubriendo por qué se dan esos cambios. ¿Para qué crees que el autor ha colocado las imágenes del sol y la luna en el texto? Responde en tu cuaderno o hoja de reuso. A ver, una pregunta facilita, yo sé que tú la vas a poder hacer. ¿Ya? ¿Por qué crees que habrá colocado el sol en una imagen y la luna en la otra imagen? A ver. Conversa con tu familiar para que dé respuesta. Y de esa manera llegamos al momento de evaluar tus aprendizajes con apoyo de un familiar y señala tus respuestas en el siguiente orden. En el texto que leí, ¿expliqué de qué trataba el texto antes de leerlo? Indícanos si lo logré, lo estoy intentando o necesité apoyo. ¿Ubiqué información en el texto? ¿Expliqué la causa y el efecto de las acciones que señala el texto? ¿Opiné a partir de lo que leí para qué se colocaron las imágenes en el texto? A ver, indícanos ahí. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Entonces, recuerda que hoy día hemos leído sobre un texto. ¿Y cómo se llamaba? A ver, ¿te acuerdas? Así es una historieta, ¿verdad? De dos amigos, de Juan y Pedro. Muy bien. Ahora te va a tocar a ti
leer también una historieta y luego darnos tu opinión para poder cumplir con las metas. Muy bien. Gracias por participar de la actividad de hoy. Muchos éxitos y nos encontramos el día de mañana. Chao.